Miércoles 24 de enero en 2024. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Bienvenidos de vuelta, Hare Krishna. Comenzamos hoy con el capítulo 3, en el canto tercero. Canto tercero, que ha sido titulado El Statu Quo, el canto tercero. Y un capítulo 3 que iniciamos hoy, titulado Los pasatiempos del Señor fuera de Vrindavana. Recordemos que el contexto aquí es que tenemos a Uddhava conversando con Vidura. Vidura siendo el tío de los Pándavas, el hermano menor de Pandu y Dhritarashtra. Vidura sale de peregrinaje luego de haber sido insultado en su propia casa, en el palacio, la casa real. Y en su peregrinaje, en medio de su peregrinación o peregrinaje, ocurre la batalla de Kurukshetra. Los Pándavas vuelven al trono, o más bien llegan al trono. Él todavía está en su peregrinación. Mientras tanto se encuentra con Vidura, y es lo que estamos leyendo ahora, la conversación entre ellos. Vidura, mientras se encuentra con Uddhava. Ya a este momento en el que nos encontramos, en capítulo 3, ya Uddhava ha recordado, vimos ya un capítulo 2, Uddhava ha recordado ya los pasatiempos de Krishna y los ha expresado en el capítulo previo. Una breve, digamos, reseña de la biografía de Krishna hasta este punto, antes de que él salga de Vrindavan. Ahora en este capítulo 3 va a hablar de recordar todavía, seguir recordando a Krishna en sus pasatiempos fuera de Vrindavan. Es lo que está ocurriendo aquí. Y en este capítulo entonces vamos a encontrar una descripción realmente muy breve, o sea, una sinopsis, un repaso muy breve de cómo Krishna, de las actividades de Krishna, eso fuera de Vrindavana. Se va a relatar aquí en este capítulo cómo es que él se encuentra con sus diferentes esposas y luego, o sea, cómo las conoce, digamos. Y para dar paso más adelante, digamos que en una primera sección el capítulo va a presentar esto, Krishna con sus esposas. En algún momento aquí se va a mencionar como Krishna, aquí aparece el dato, Krishna tiene 10 hijos con cada una de sus esposas. En la segunda mitad del capítulo se va a presentar la situación de los yadus. Como Krishna, lo vamos a ver en este capítulo, a Krishna pensando para sí mismo, hablando consigo mismo. Krishna, él resuelve, habiendo ya culminado su misión de poner a los Pándavas en el reino, en el trono, él entonces resuelve llevarse, antes de irse, llega a este arreglo consigo mismo, resuelve llevarse a los Vrishnis, a los Yadus, que eran muchos guerreros, como ya leímos, o vamos a leer más bien, que son solamente sus hijos, eran 10 hijos con cada esposa, y ellas eran 16,108. Entonces en la segunda mitad se va a relatar un poco de la situación de los Yadus, cómo es que ellos entonces, muy breve, muy, muy por encima, cómo es que ellos comienza su partida, digamos. En este capítulo no se va a incluir todavía la partida de los Yadus, no se va a hablar de ella. Claro, porque en realidad ese tema va a venir mucho más adelante en el Bhagavatam. Por ahora se va, como dijo, presentar un vistazo general de la situación de ellos. Así que es lo que vamos a encontrar en este capítulo, que es un capítulo que crece poco, apenas hasta 28 versos. A diferencia de... Sí, la mayoría en el Bhagavatam crece un poco más. Este es un capítulo corto, relativamente. Muy bien. Así que entonces vamos a comenzar.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, como de costumbre voy a leer todo el capítulo de corrido, indicando al inicio de cada verso, indicando el número del verso. Capítulo 3. Los pasatiempos del Señor fuera de Vrindavana. Texto 1. Sri Uddhava dijo, abre comillas, después, Sri Krishna fue a la ciudad de Mathura con Sri Baladeva y para complacer a sus padres, bajaron a la fuerza de su trono a Kamsa, el líder de los demonios, el líder de los enemigos públicos, y lo mataron y arrastraron por el suelo con mucha fuerza. Como dijimos, esta es una breve reseña porque todos estos pasatiempos van a irse presentando más adelante. Principalmente estos pasatiempos de Krishna en el canto 10, canto 10 es donde van a aparecer con mayor detalle. Texto 2. El Señor aprendió todos los Vedas con sus diferentes ramas, simplemente con oírlos una sola vez de labios de su maestro, Sandipani Muni, a quien recompensó trayendo de vuelta a su hijo muerto de la región Yamaloka. 3. Atraídos por la belleza y fortuna de Rukmini, la hija del rey Bhishmaka, muchos grandes príncipes y reyes se congregaron para casarse con ella. Pero Sri Krishna, pasando por encima de los demás esperanzados candidatos, se la llevó y la hizo suya, tal como Garuda arrebató el néctar. Texto 4. Por someter a 7 toros cuyas narices no estaban horadadas, el Señor obtuvo la mano de la princesa Nagnajiti en la competencia pública para la selección del prometido. Aunque el Señor logró la victoria, sus competidores pidieron la mano de la princesa, a raíz de lo cual tuvo lugar una batalla. El Señor, bien equipado de armas, los mató o hirió a todos, mas él no fue herido. Texto 5. Solo para complacer a su querida esposa, el Señor trajo a su regreso del cielo el árbol Pariyata, tal como lo haría un esposo ordinario. Pero Indra, el rey del cielo, inducido por sus esposas, dominado por ellas como estaba, corrió tras el Señor con toda fuerza para luchar con él. Texto 6. Naraka Asura, el hijo de Daritri, la tierra, trató de apoderarse de todo el cielo y por ello fue muerto por el Señor en una batalla. Su madre oró entonces al Señor. Esto hizo que se le devolviera el reino al hijo de Narakasura, y así el Señor entró en la casa del demonio. Texto 7. Allí, en la casa del demonio, todas las princesas raptadas por Narakasura de inmediato se pusieron alertas al ver al Señor, el amigo del afligido. Ellas lo miraron con ansia, júbilo y timidez, y le ofrecieron ser sus esposas. Texto 8. Todas esas princesas fueron alojadas en diferentes apartamentos, y el Señor adoptó simultáneamente diferentes expansiones corporales que hacían pareja de manera exacta con todas y cada una de las princesas. Mediante su potencia interna, aceptó sus manos siguiendo rituales perfectos. Texto 9.
Solo para expandirse conforme a sus características trascendentales, el Señor engendró en todas y cada una de ellas 10 hijos con exactamente sus mismas cualidades. Me detengo aquí un momento. Este será un tema que lo vamos a hablar llegado el día que corresponda a estos versos. Pero entonces podemos señalar aquí cómo posiblemente surja esta pregunta de las 16.108 esposas. No solamente una pregunta, sino varias interrogantes en torno a este tema. Y es que sucede que eran 16.000 princesas que habían sido raptadas por este sujeto que se menciona aquí. Vamos a ver. Narakasura. Habían sido raptadas por ellas y ellas en conjunto, 16.000, le piden al Señor que las acepte a ellas como sus esposas. Y luego las 16.100 eran ellas. Y después las otras 8, también aparece el relato de ellas. Bueno, ya leímos un poco de otras de ellas, en Rukmini, por ejemplo, que digamos que sí las conoce de manera individual a las otras 8 restantes. Continuemos. Como dije, este tema lo vamos a hablar llegado el momento. Continuemos. Texto 9. Solo para expandirse conforme a sus características trascendentales, el Señor engendró en todas y cada una de ellas 10 hijos con exactamente sus mismas cualidades. 10. Kalayavana, el rey de Magadha y Shalva, atacaron la ciudad de Mathura. Pero cuando la ciudad estaba rodeada por sus soldados, el Señor se abstuvo de matarlos personalmente, solo para mostrar el poder de sus propios hombres. 11. De entre reyes como Sambara, Dvivida, Vana, Mura, Balvala y muchos otros demonios, como Dantavakra, a algunos los mató él mismo, y a los demás hizo que los mataran otros, como Sri Baladeva, etc. Texto 12. Luego, oh Vidura, el Señor hizo que todos los reyes, tanto los enemigos como aquellos del lado de tus sobrinos combatientes, fueran muertos en la batalla de Kuruksetra. Todos esos reyes eran tan grandiosos y fuertes que la tierra parecía temblar cuando atravesaban el campo de batalla. 13. Duryodhana fue despojado de su fortuna y lapso de vida por las complejidades del mal consejo dado por Karna, Dushasana y Saubala. Cuando yacía en el suelo con sus seguidores, sus muslos rotos, aunque era poderoso, el Señor no se sentía feliz de ver la escena. Un dato importante este. No se sentía feliz el Señor al ver a Duryodhana allí yaciendo o tirado simplemente en el suelo. Estamos hablando de la batalla de Kuruksetra en este momento. Texto 14. Tras finalizar la batalla de Kuruksetra, el Señor dijo, el alivio de la gran carga de la tierra, 18 Aksauhinis, se ha efectuado ahora con la ayuda de Drona, Bhishma, Arjuna y Bhima. Pero, ¿qué es esto? Aún está el gran poder de la dinastía Yadu, nacida de mí mismo, que puede que sea una carga más insoportable. Un texto muy interesante este que acabamos de leer. Varias cosas aquí muy relevantes y llegará el momento cuando hablemos de ello. Como Krishna dice, ya se ha aliviado la carga de la tierra con la ayuda de Bhishma, Drona, Arjuna y Bhima. Interesante que Krishna incluye aquí que
está aquí implícita la idea de que tanto Drona como Bhishma le ayudaron a Krishna. Pero resulta ser que Drona y Bhishma estaban del lado contrario, del lado de los Kurus. Y claro, se necesitaban personas con tanta habilidad y destreza del lado de los Kurus para que muchos guerreros que habían venido a favor de los Pándavas también murieran, porque ellos estaban en la lista, digamos, para ser muertos. Pero se necesitaban también guerreros formidables del otro lado, del lado de los Kurus. Así es como Krishna entonces considera que tanto Drona como Bhishma, que estaban del lado de los Kurus, le ayudaron a él en el alivio de la carga de la tierra. Como dije, vamos a hablar de esto en su momento, pero como un adelanto podemos decir que qué interesante cómo Krishna puede utilizar a sus devotos en situaciones que aparentemente parecen contrarias. Parecen, sí, contrarias a su misión. Podría parecer que era contrario a la misión de Krishna el puesto que habían adoptado, la posición que había asumido tanto Bhishma como Drona al estar del lado de los Kurus. Y luego, en este mismo verso, Krishna concluye que los Yadus, que es su propio ejército, posiblemente ellos sean una carga más insoportable que para la tierra, que aquellos guerreros que ya matamos, aquellos guerreros de mentalidad retorcida que ya matamos. Posiblemente ellos sean una carga más insoportable, dice Krishna. Interesante que él mismo, claro, esto pudiera pensar lo otro, pero Krishna concluyendo que tal vez estos yadus son una carga más insoportable para la tierra. Eso es relevante, ya lo hablaremos llegado el momento. Texto 15, continuemos leyendo. Dijo Krishna, cuando riñan entre sí, hablando de los yadus, influenciados por la embriaguez, con sus ojos rojos como el cobre a consecuencia de la bebida llamada madhu, solo entonces desaparecerán. De no ser así, no será posible. A mi partida ocurrirá ese incidente. Texto 16. Shri Krishna, pensando para sí de esa manera, puso a Maharaj Yudhishthira en la posición del control supremo del mundo, para mostrar el ideal de la administración en el sendero de la piedad. (17) El embrión del descendiente de Puru, engendrado por el gran héroe Abhimanyu en las entrañas de Uttara, su esposa, fue quemado por el arma del hijo de Drona, pero luego fue de nuevo protegido por el Señor. Aquí estamos hablando de Pariksit. 18. El Señor Supremo indujo al hijo de Dharma a ejecutar 3 sacrificios de caballos, y Maharaj Yudhishthira, siguiendo constantemente a Krishna, la personalidad de Dios, protegió la tierra y disfrutó de ella, asistido por sus hermanos menores. 19. Simultáneamente, la personalidad de Dios disfrutó de la vida en la ciudad de Dvaraka, estrictamente de conformidad con las costumbres védicas de la sociedad. Poseía desapego y conocimiento, tal como lo enuncia el sistema filosófico Sankhya. 20. Él estaba ahí en su cuerpo trascendental, la residencia de la diosa de la fortuna, con su acostumbrada cara, bondadosa y dulcemente sonriente, sus nectáreas palabras y su intachable carácter. Su intachable carácter. Texto 21. El Señor disfrutó de sus pasatiempos, tanto en este mundo como en otros mundos, o sea, en los planetas superiores, específicamente en compañía de la dinastía Yadu. En los momentos de ocio que presentaba la noche, disfrutó de la amistad del amor conyugal con mujeres. 22. El Señor se ocupó de esa manera en la vida hogareña por muchísimos años, pero
Finalmente, su desapego de la efímera vida sexual se manifestó plenamente. También este verso interesante, ya llegará el momento para hablar de él. Indica el verso que llegó un momento en el que su apego por la vida sexual se manifestó plenamente, lo cual puede dar la impresión de que, claro, indica entre líneas de que antes de ese momento Krishna mostraba un apego por la vida sexual. Al menos es la impresión que deja este verso. Y si es verdad eso, que Krishna tenía un apego por la vida sexual, entonces eso compromete la posición ontológica de Krishna como el Señor Supremo, ¿no? O al menos, como dije, esa es la impresión que puede dar. Ya llegará el momento para hablar de esto. Texto 23. Toda entidad viviente está controlada por una fuerza sobrenatural. Y así pues, su disfrute de los sentidos se encuentra también bajo el control de esa fuerza sobrenatural. En consecuencia, nadie puede poner su fe en las trascendentales actividades sensorias de Sri Krishna, sino aquel que se ha vuelto un devoto del Señor mediante la ejecución de servicio devocional. 24. Una vez, unos grandes sabios se enfurecieron por las actividades juguetonas de los príncipes descendientes de las dinastías Yadu y Boya, y así pues, tal como el Señor lo deseaba, los sabios los maldijeron. Me detengo aquí otra vez. Este es el inicio, este verso 24 es el inicio, o relata más bien el inicio de la destrucción de esa dinastía. Aquí se habla de Yadu y Boya. Cómo es que unos sabios maldijeron a estos muchachos de la dinastía Yadu, y con esa maldición de los sabios comienza entonces el deterioro y la destrucción de esta dinastía. Y como ya vimos, es importante este capítulo porque ya vimos que Krishna es el que él mismo concluye de que los Yadus necesitan ser retirados del planeta. Entonces la estrategia que él sigue es que a través de la maldición de estos grandes sabios, Krishna lo dispone de esa manera, que estos grandes sabios maldigan a la dinastía completa para ser destruida. Texto 25. Pasaron unos cuantos meses y entonces, confundidos por Krishna, todos los descendientes de Vrishni, Boya y Andhaka, que eran encarnaciones de semidioses, fueron a Prabhasa, mientras que aquellos que eran devotos eternos del Señor no fueron, sino que permanecieron en Dwaraka. También interesante este verso. Encontramos dos categorías en los familiares de Krishna. Unos que eran devotos eternos del Señor y otros que eran encarnaciones de semidioses. Ya hablaremos de ello después. Texto 26. Después de llegar allí, todos ellos se bañaron y con el agua de ese lugar de peregrinaje ofrecieron sus respetos a los antepasados, semidioses y grandes sabios. Y en esa forma los satisfacieron. Dieron vacas a los brahmanas a manera de caridad real. 27. Los brahmanas no solo recibieron a manera de caridad vacas bien alimentadas, sino también oro, monedas de oro, ropa de cama, vestidos, asientos de piel de animal, mantas, caballos, elefantes, muchachas y suficiente tierra para su manutención. Y texto 28. Después ofrecieron a los brahmanas alimentos sumamente deliciosos, ofrecidos primero a la personalidad de Dios, y ofrecieron sus respetuosas reverencias, haciendo que sus cabezas tocaran el suelo. Vivían de manera perfecta, protegiendo a los brahmanas y las vacas.
Fin del capítulo. Bueno, como notamos, este capítulo termina de manera un tanto inesperada. Nos deja con la necesidad y el deseo de saber qué ocurre con estos yadus. Termina aquí con cierta, diríamos, nos deja la expectativa, ¿no? A diferencia del capítulo anterior, en donde sí se culminan las actividades de Krishna y queda, digamos, saciada la necesidad de un final, ¿no? Aquí en este caso, sí, nos deja con la necesidad de ir al próximo capítulo, en donde se va a narrar. El capítulo se titula el siguiente, Vidura se dirige a Maitreya. Aquí se da continuación desde el verso 1, ustedes podrán ver en pantalla. Se describe como los Vrishnis, recibiendo permiso de los brahmanas, pasaron a tomar alimentos, etc. Eso vendrá después. Pero entonces vimos aquí, en este capítulo 3, la situación de Krishna fuera de Vrindavana, cómo él se encuentra con una, como dijimos, breve descripción de cómo él se encuentra con sus diferentes esposas, se casa con ellas, y él llega a un momento en el que sí, concluye que los yadus, sus propios familiares, puede ser que ellos representen una carga mayor todavía para la tierra, mayor que aquellos reyes que ya matamos en la batalla de Kurukshetra. Claro, vamos a hablar de ello en su momento, porque en este caso ellos son una carga mayor, no porque fueran malvados, que sí era el caso de los reyes que murieron, o la mayoría de los reyes que murieron en la batalla de Kurukshetra. En este caso era una carga mayor por sí, el poderío, el cargamento armamental también era importante aquí, y sí, en este caso no era tanto por las intenciones de ellos, por el número también de ellos era importante. Y Krishna entonces concluye que es importante y es necesario llevarse a los yadus. Vimos entonces una breve descripción de cómo comienza la destrucción de los yadus. Y esto corresponde a los pasatiempos de Krishna fuera de Vrindavana, en Mathura. Vimos también aquí, interesante, cómo de alguna manera relevante se da una breve mención aquí de cómo Krishna aprendió el conocimiento védico. Vamos a volver al verso. En el texto 2, que el Señor, voy a leerlo, aprendió todos los Vedas con sus diferentes ramas de labios de su maestro Sandipani Muni. Y es interesante que Krishna entonces va a la escuela, no mientras está en Vrindavan, sino más bien mientras está en Mathura, habiendo salido de Vrindavan. Al menos estamos siguiendo aquí la cronología como lo presentan estos capítulos del Bhagavatam. Que él va a la escuela donde su maestro, Sandipani Muni, ya habiendo salido de Vrindavana, ya estando en Mathura. Es aquí, por ejemplo, cuando se conoce y se encuentra con algunos de sus amigos, entre ellos el muy conocido amigo de Krishna, Sudama, el brahmana Sudama, que más adelante se acerca a Krishna para pedirle ayuda. Y es aquí donde se conocen entonces Krishna con Sudama, en el colegio, en la escuela de Sandipani Muni. Ya, como dije, ya habiendo salido de Vrindavana. Bueno, entonces eso es lo que nos espera para estos días, en este capítulo, titulado, como dijimos, Krishna, ¿cómo es? Los pasatiempos de Krishna fuera de Vrindavana. Que tengan un excelente, bonito día, que sigamos encontrando inspiración en Krishna, recordando a Krishna, ya que hemos salido del capítulo 2 recordando a Krishna y hemos entrado a este capítulo 3 que nos trae todavía el recuerdo de las actividades de Krishna. Que podamos seguir recordando al Señor, recordando al nuestro dulce Señor, el maravilloso Krishna, y que sí continuemos bajo su refugio. Nos vemos mañana. Hare Krishna.